En este video será sustentado el proyecto realizado por Virgilio José Bonet Pimienta y José Antonio Vega Suárez en la asignatura de Física para la Ciencia de la Vida, el cual lleva como título Movimiento flagelar de las bacterias antifitopatógenas en el retrato. Pues el objetivo de este proyecto era determinar las diferentes fuerzas que son ejercidas sobre las bacterias en su movimiento flagelar y los efectos positivos de este movimiento para atacar los diferentes organismos fitopatógenos que causan daños a cultivos que se encuentran en medio acuático. ¿En qué beneficia el movimiento flagelar de las bacterias en la industria agronómica? Muchos de los cultivos alrededor del mundo, incluso en Colombia, en especial los cultivos de arroz, se encuentran rodeados o necesitan de un ambiente con abundante agua. Este ambiente hace que los cultivos sean susceptibles a diferentes agentes patógenos o fitopatógenos que atacan a estas plantas y pueden arrasar el cultivo. Es aquí donde entran las bacterias con flagelos a juego, ya que algunas bacterias con este tipo de apéndices son utilizadas para el control biológico de estos agentes. Las bacterias usan su flagelo, el cual se mueve por taxia, es decir, la percepción de estímulos químicos que la dirigen. Y su función es llevarla hasta el lugar donde se encuentran estos estímulos. En este caso, los estímulos son los nichos en donde están ubicados los fitopatógenos. ¿Qué tiene que ver la física con esto? Sucede que para que exista el movimiento flagelar hay que tener en cuenta diversos factores que permiten este movimiento y por ende el de la bacteria. Esos factores son la viscosidad, el torque, el movimiento browniano e inercia. Las bacterias del tamaño de una micra son lo suficientemente pequeñas como para ser desviadas por la fuerza de impacto de las moléculas líquidas individuales y por lo tanto las bacterias pueden sufrir un movimiento browniano. El efecto de difusión browniana sobre el movimiento bacteriano se puede medir directamente de la trayectoria de las bacterias individuales a través del desplazamiento cuadrado medio bidimensional en función del tiempo de retraso que se representa con la letra griega tau. Entonces se dice que delta de R al cuadrado por tau es igual a R, que está multiplicando el tiempo por el retraso que se representa con la letra griega tau, menos R por tiempo, y todo eso se eleva al cuadrado. También se puede decir que esto es igual a 4 veces D mayúscula por tau, donde los paréntesis indican un promedio de todos los tiempos de inicio y D mayúscula es el coeficiente de difusión. Se habla de coeficiente de difusión porque las bacterias a microescala se mueven en líquidos viscosos. Las fuerzas de fricción entre el líquido y las bacterias también afectan su movimiento. El número adicional de Raymond mide la importancia relativa de las fuerzas viscosas en comparación con las fuerzas inerciales que resisten los cambios del movimiento. Se dice que el número adicional de Raymond es igual a ρ por velocidad por longitud sobre mi, donde ρ es la densidad del fluido. En este caso, el agua tiene una densidad de 103 kilogramos por metro cúbico y mi es la viscosidad del fluido. En este caso, el agua tiene una viscosidad de 103 pascales por segundo. B y L son los valores típicos de velocidad y longitud de la bacteria. También quiero decir que los flagelos generan el movimiento en el cuerpo de la célula. En el límite de bajo número de Reynolds, solo las fuerzas que surgen de las interacciones de las bacterias y sus apéndices con el fluido pueden generar el movimiento en ausencia del flujo. El motor flagelar genera la fuerza para la propulsión hacia adelante a través de la resistencia hidrodinámica del fluido, que se opone a la rotación del filamento flagelar. La fuerza axial, que es el empuje, y la rotación, que es el torque, surgen de las diferencias en la resistencia viscosa que siente el filamento como se mueve de lado o longitudinalmente. Una sorprendente consecuencia de este mecanismo físico es que la natación de las bacterias pueden desplazarse a través de las líneas de corrientes de un flujo externo, que no se espera en entornos de bajo número de Reynolds, en cuyos flujos son laminales. Bueno, en los marcos de antecedentes les voy a hablar sobre dos tesis y dos antecedentes
los cuales nos aportaron y nos ayudaron mucho para el desarrollo de nuestro proyecto, ¿sí? El primer antecedente es nacional, donde nos habla y es titulado como los microorganismos potencialmente fitopatógenos en aguas de riego provenientes de la cuenca media del río Bogotá. Esta tesis fue publicada el 7 de agosto del 2017 y fue hecho por varios autores, ¿sí? Lucía Constanza Corrales Ramírez, Lía Consuelo Sánchez Leal y Melco Esteban Quimbayos Salamanca, ¿sí? En resumen, nos habla que las MUES tomaron muestras diferentes de 12 fincas de las cuencas medias y analizadas con la técnica de filtración por membrana. Las bacterias se identificaron por bioquímica y los hongos por claves dicotomas. Y los resultados fue que el agua de riego analizada contenía bacterias como E. coli, P. vulgaris, urinae, E. cloacae, B. cereus, S. mersensens, B. brevis, y en cuanto a los hongos se encontraron Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, MucorSP, Rhizopus sp, Penicillium sp y Fusarium sp. La presencia de estos potenciales fitopatógenos en el agua indican un alto riesgo de contaminación y dispersión de estos en los cultivos, ¿sí? Los cuales, al ver esta dispersión en estos cultivos, de cierto modo ponen en riesgo los cultivos o cualquier planta que esté en contacto con esta agua altamente contaminada y cargada microbianamente de bacterias y hongos perjudiciales para ellas mismas, ¿sí? Por eso es tan importante descubrir y saber cuáles son esos fitopatógenos y esos microorganismos para poder contrarrestarlos y poder así salvar nuestros cultivos. Para los antecedentes internacionales, encontramos que hay una tesis que nos habla sobre la inactivación de fitopatógenos presentes en agua mediante fotocatálisis solar, ¿sí? Publicado en Almería el 3 de septiembre del 2012. Su autor fue María Inmaculada López López, Polo López. En resumen, nos habla que el estrés existente sobre los recursos hídricos del planeta se debe fundamentalmente al uso indiscriminado de las fuentes de agua dulce y en muchos casos a la contaminación química y microbiológica de las mismas. Por ello, recientemente la comunidad científica ha dedicado interés y esfuerzo en desarrollar métodos que permitan aprovechar el agua que ya ha sido utilizada para otros fines. En materia de reutilización de aguas, es crítico realizar un tratamiento efectivo para reproducir y reducir la carga de contaminantes químicos y agentes patógenos. Las técnicas tradicionales de tratamiento y purificación de aguas dan solución a gran parte del problema, pero presentan ciertas limitaciones. Por ello, existen diversas tecnologías en fase de investigación encaminadas a resolver las limitaciones de las tradicionales y como procesos avanzados de oxidación, ¿sí? Se basan en la generación de radicales hidroxilos que permiten la mineralización de una gran variedad de compuestos orgánicos debido a su elevado potencial de oxidación y su baja especificidad, ¿sí? Y las propiedades oxidativas de los PAO también pueden utilizarse para la inactivación de microorganismos, tal y como muestran algunos trabajos científicos. Esta tesis nos dice y nos da a entender y de cierto modo nos ayuda a que podemos controlar todos esos fitopatógenos de una manera no química, de una manera orgánica, ecológica y fuera de eso y como buena parte,
eficiente para esta problemática que realmente todos los días se encuentra en nuestros cultivos y en cualquier parte del mundo. En el marco demográfico, hablamos sobre que el proyecto se centra en las bacterias con flagelos que pueden ser útiles a nivel agronómico, atacando los diferentes agentes patógenos y fitopatógenos que ataquen a las plantaciones y causen un daño que arrase con todo el cultivo, ¿sí? Y estas bacterias con flagelos son las que realmente siempre van a estar en los medios acuosos. Por esto mismo, esas bacterias siempre van a necesitar de flagelos. En el marco geográfico, hablamos que las plantaciones sumergidas en el agua o que necesitan muchos volúmenes de agua para crecer y satisfacer las necesidades del cultivador pueden generar un excelente producto. Son más propensas a ser colonizadas por estos agentes patógenos. Un ejemplo de estos cultivos son los de arroz. Colombia es un país en donde se cultiva este producto contando en 2016 con un total de 570.802 hectáreas de arroz sembradas que sustentan las necesidades alimenticias de los colombianos y también se utiliza como producto de exportación, ¿sí? Este es un claro ejemplo donde se basa y nos da a conocer de que si esa agua, ese medio acuoso donde se encuentra el arroz cultivado está contaminado, no vamos a poder salvar ni vamos a producir el arroz que se necesita diariamente, ¿sí? Entonces, para esto, como les acabé de hablar en los antecedentes, eh, hay muchas formas para poderlo contrarrestar y para ello primero se necesita un análisis de qué bacterias y hongos se encuentran en el agua y la otra, un método eficaz y eficiente para controlarlo. Como conclusión, hablamos sobre que las bacterias son organismos que la industria está aprovechando para tratar múltiples factores que afectan a los humanos. De esa forma se están mitigando los daños o afectaciones sufridas por los seres humanos. Eso incluye la fabricación de alimentos, medicinas alternativas, degradación de diversos artículos que contaminan al planeta y también se usa para atacar organismos dañinos que afectan múltiples lugares y pueden llegar a causar grandes daños de importancia económica. Para este último, uno de los tipos de bacterias utilizadas son aquellas que poseen flagelos, una apéndice que le permite moverse con gran libertad por diferentes sustratos y de esa identificar agentes causantes de daños en cultivos. Por tal razón, en muchos cultivos se usan este tipo de bacterias y desde entonces las pérdidas de que cultivan han disminuido significativamente, ¿sí? De aquí vemos la importancia también de estos tipos de bacterias que ayudan a controlar a los fitopatógenos, ¿sí? Para la disminución de las pérdidas, ¿sí? Y pues ya sin más nada que decir, espero les haya gustado